Hola, buenas tardes a todos. Damos por comenzada esta mesa redonda. Es una entrevista que vamos a hacer a la autora Julia Moret, que es la autora de un libro que se llama La música que llevamos adentro, que es este libro, que ahora lo vamos a compartir. Autismo, Asperger y una manera distinta de ver el mundo. Esta mesa es es una actividad conjunta que organizamos entre el primer Congreso Argentino de Doxología y Desarrollo y la segunda Jornada Nacional de Ética y Humanidades, y vamos a estar coordinándola Carmen de Cunto, Constanza Funes y yo, que soy Nicolás Cacciarelli. Eh, Elegimos este libro porque es un libro que nos interpeló mucho cuando lo leímos y, y les voy a leer un poquito algo que dice en la contratapa del libro para que entendamos un poquito de qué se trata el libro. Eh, y dice así: este libro no es solo el testimonio en primera persona y en carne viva de la madre de un niño con síndrome de Asperger, es el relato crudo y honesto de una mujer en estado de alerta, con ojo clínico y capacidad sin igual para percibir la esencia humana. No pretende enseñar nada, aunque muestra todo. Al leer estas páginas, llegamos a conocer a Lucas en profundidad, a su hermana y a su papá, y vivimos en carne propia el esfuerzo de esta mamá por darle una vida digna, desprovista de rótulos, a su hijo, y lo hace sin caer jamás en el lugar de víctima. Bueno, esta es Julia Moret. Julia Moret, aclaramos, es un seudónimo con el que Julia escribió este libro y para cuidar su intimidad, la de su familia, la de su hijo, y por eso aparece en esta charla, en esta entrevista con el dibujito de su cara y no aparece ella. Pero bueno, vamos a escucharla y va a ser súper interesante la compartida. Yo me presento, soy Nicolás Cacciarelli, soy el presidente del Congreso Argentino de Oncología y Desarrollo. Soy pediatra, soy especialista en desarrollo infantil y hago hace muchos años, pertenezco al equipo de medicina narrativa del Hospital Italiano. Coti. Hola, buenas tardes. Yo soy Constanza Funes, soy médica pediatra y soy humorista gráfica. Dibujo situaciones de la vida médica y de situaciones que me pasan en mi práctica diaria y las subo en Instagram como Gajos del Oficio. Estoy muy contenta de estar en esta mesa porque me gustó muchísimo este libro. Bueno, yo soy Carmen de Cunto, yo soy reumatóloga pediatra también del Hospital Italiano de Buenos Aires, y junto con Nicolás hace muchos años que trabajamos en el equipo de medicina narrativa. La medicina narrativa en realidad es como una herramienta que usamos los clínicos que nos ayuda en la práctica a acercarnos más a las historias de los pacientes, a comprenderlos más. Y como herramienta nos basamos mucho en libros que escriben los pacientes, los padres de los pacientes, los médicos, digamos, para reconocer la historia completa, no solo la historia clínica, sino la historia detrás de esa historia clínica, la historia completa. Bueno, y me toca empezar a mí a hablar con Julia, y en realidad quería leer algo que ella posteó, digamos, en las redes, ¿no? Que creo que como introducción me parece interesante. Y dice así: levanto la mirada y veo una mujer apoyada en la mesa leyendo un libro. Parece de 50 años. Tiene puesto anteojos con marco rojo y lee sin parar. Por momentos sonríe, por momentos no. Pasa la hoja y sigue leyendo. No registra nada de lo que pasa alrededor. Muevo mi cabeza para ver qué libro tiene en sus manos. Leo el título. La música que llevamos adentro. Siento vergüenza. Me quedo parada al lado de la mujer. Ella sigue leyendo. Pasa la hoja, cambia el peso de una pierna a la otra. Pienso en los libros, los mails, los mensajes de Facebook, de WhatsApp, en las pantallas, en las redes, en los diarios íntimos. Pienso en la necesidad de hablar, de contar, de conectar. Pienso en la literatura y en la información que si no sale se pudre. Me pareció, Julia, muy significativa la última frase y por eso quiero por ahí preguntarte, digamos, qué te llevó a escribir este libro, y después seguimos con más preguntitas. Bueno, muchas gracias. Hola Carmen, Coti, Nicolás. Primero, gracias por la invitación. Es un lujo para mí estar acá. Yo soy muy fanática de los médicos pediatras y esto que hacen ustedes me parece maravilloso. Bueno, muchas gracias, sí, por leer también parte del texto.
La verdad es que el libro surgió como una necesidad. El libro fue en su mayoría escrito en el minuto a minuto, en que en meses previos a tener el diagnóstico de Lucas, y para mí la escritura fue una especie de catarsis sanadora y un vehículo para ordenar mis emociones, para entender lo que estaba pasando y para poder, en cierto modo, salir de la primera reacción, que siempre es o la victimización o el parálisis o el miedo, que bueno, siempre, como madre creo que todos tenemos miedo desde el momento en que nace nuestro hijo hasta que nos morimos, ¿no? Tenga o no tenga algún desafío distinto al resto, ¿no? Pero bueno, a mí me sirvió mucho como para poder en el momento tramitar ese desborde que yo sentía y en cierta manera poder ponerlo afuera de mi sistema, ¿no? Después se dio bueno, la editorial me propuso publicarlo y demás, y se convirtió más en un vehículo de contar una historia que finalmente entendí que era una historia universal, ¿no? Que le podía pasar a cualquier madre y que podía ayudar, y terminó siendo a lo mejor el libro que yo hubiera querido leer en ese momento, ¿no? El libro por que lo que buscabas en esa librería. Sí, tal cual. Yo te quería decir, Julia, a mí me pasa cuando yo dibujo, cuando en general me pasa alguna situación que me atraviesa y lo dibujo, mis emociones se transforman. Estoy muy enojada y dibujo la situación, y a partir de ahí esa situación empieza a generarme risa en vez de enojo. Total. Quería preguntarte si a vos te pasa lo mismo, ¿te pasó lo mismo con cada situación, que Sí. una vez que la escribiste, la resignificaste? Sí, absolutamente. Primero porque me permitió tomar distancia. Segundo porque para mí el humor es una herramienta completamente sanadora, y en el libro yo utilicé mucho el humor, sobre todo esto de poder reírme de mí, ¿no? Eh, de mi desborde, de qué hacer con muchas situaciones, de situaciones que yo me vi sumamente expuesta. Entonces el humor me calmó mucho, y sí, por supuesto que lo resignifiqué. Y además me pasó que cuando yo empecé a publicar en Facebook, antes de que saliera el libro, salí un poco del lugar de soledad, ese lugar medio sórdido de decir esto me está pasando a mí sola, que en realidad es o le pasa solo a mi hijo o a mi familia y soy la única, y por qué. Y empecé a recibir muchos mensajes de mamás, de papás, de abuelos, de hermanos, tíos, de gente que vivía la misma situación, incluso gente cercana que no se animaba a contarlo. Entonces, me sentí muy acompañada, y sentí que yo también podía acompañar a otras personas que estaban en lo mismo. Entonces, todas esas emociones se resignificaron absolutamente. Y eso que contás de la compartida con otras personas que les pasa lo mismo, ayuda un montón, ¿no? En todos los ámbitos, no solo cuando aparece algún problema de salud o alguna condición que tenga que ver con la salud, sino cualquier cosa que tenga que ver con las emociones, ¿no? Esto de compartirlo y de no gastar tanta energía en hacer como que no pasa nada, ¿no? Me parece Sí. que la compartida hace un montón. Yo les quería preguntar a las dos, tanto a Coti como a Julia, que escriben, que las dos dijeron, bueno, o Julia, vos dijiste que empezaste a escribirlo a medida que iba pasando. ¿Este hábito de escribir a medida que las cosas pasan es un hábito que antes de esto ya existía en tu vida? O sea, ¿eras de escribir, no sé, en un diario cuando eras adolescente o, no sé, escribir cosas? ¿O esto apareció en ese momento no sé, de más necesidad? Bueno, en realidad a mí siempre me gustó más leer que escribir, ¿no? Toda la vida fui de leer. Cuando era chica llevaba una agenda, por supuesto, como muchas adolescentes, en donde escribía, me pasó esto, me pasó lo otro. Siempre fue un mecanismo. Supongo que Coti también dibuja de toda la vida o escribe de toda la vida, y esos son mecanismos que hay gente que se lo cuenta a alguien, y gente que quizás los más introvertidos los sacamos de otra manera, ¿no? Entonces sí, siempre. Después empecé el taller de escritura porque, bueno, me interesó, pero no era la necesidad, digamos, la escritura no la tenía en ese momento cuando empecé el taller.
con Santiago Liach como una necesidad de sacar algo, ¿no? Esto que leía a Carmen de algo que se estaba pudriendo. Sí era como más un hobby y de hecho, bueno, en todo ese proceso yo escribía y escribía, pero realmente encontré mi modo de cómo querer contar la historia cuando el tema me tocó muy tan adentro, ¿no? Y me obsesionó tanto. Creo que yo me obsesioné tanto como digamos, el Asperger de mi hijo, o más que todo mi reacción al Asperger de mi hijo, se convirtió como un interés restringido, ¿no? Como si fuera el interés restringido de él, bueno, eso se convirtió para mí, y como él, no sé, cuando tuvo el dibujo, después del libro, el dibujo como interés restringido, y dibujaba, bueno, yo escribía, ¿no? Creo que sucedió un poco así. Yo no dibujo de toda la vida. Nunca le di lugar al arte en mi vida, a pesar de que fui a una escuela Waldorf. En mi casa yo era el cerebrito, hablando de etiquetas, ¿no? En mi casa yo era el cerebrito y la artista era mi hermana, que estudió artes visuales. Así que repentinamente le di lugar al arte en mi vida y me sentí mucho mejor. Bueno, y hablando de arte, te quiero hacer una pregunta, Julia. Si bien vos lo explicás un poco en el libro, ¿cómo surgió el título? Porque realmente es muy poético el título del libro. ¿A quién se le ocurrió? ¿Se te ocurrió a vos? ¿De dónde salió? En realidad, bueno, es una parte de un libro que a mí me gusta mucho, de un autor que se llama Julian Barnes, que es un actor inglés que a mí me gusta mucho, de una novela que se llama El ruido del tiempo, y en una parte de la novela dice algo así, como que si prestamos atención y escuchamos bien ese ruido de la historia, se puede convertir en la música que llevamos adentro. Y yo estaba leyendo ese libro, y bueno, y me pareció que mi música estaba cambiando en ese momento, ¿no? Entonces, cuando yo escribí en realidad el capítulo en donde a Andrés y a Julia le dan el diagnóstico de su hijo y bueno, y termina la escena con ellos abrazándose, yo ahí puse la música que llevamos adentro y ese capítulo se llamaba La música que llevamos adentro. Y cuando lo llevé al taller, Santiago Liach, el profesor, me dijo, este es el título del libro. Buenísimo. Sí. Y ahí quedó. Bien, bien. Bueno, si Nicolás, que es el coordinador, me permite pasar a la siguiente diapo, ¿puede ser? Por supuesto, Carmen. Bueno, Ahí ya porque quiero, sí, perfecto. No, es la otra. A ver, espera. Ahí ya está. Ahí está, perfecto. No, siguiendo con este tema de por qué escribir, si bien vos has explicado muchas cosas, que la escritura es sanadora, que realmente se convierte, transforma la experiencia, quiero leer este párrafo. Me levanto, que este ya es de tu libro, ¿no? Aclaremos eso. Me levanto, agarro mi computadora y mis cuadernos y voy a la cocina. Me preparo un té y me siento en la mesa en donde en un rato voy a desayunar con mi marido y mis hijos. De noche y sola, este lugar parece otro. Miro la heladera. Veo imanes que compramos Andrés y yo de solteros, de casados y de padres. Fotos de cuando Lucky y Anita eran bebitos. Dibujos de dinosaurios, de Liberty y de princesas. Veo un calendario lleno de actividades escolares, terapias y cumpleaños. Cosas que fueron cubriendo los espacios vacíos. Abro mi computadora y entro a Facebook. Me paro en crear una cuenta. Lleno el formulario, entro y escribo. Julia Moret, contadora, mamá de Lucas y Ana. Pongo un avatar y de fondo un dibujo de un dinosaurio que hizo Lucas. Agrego, a veces escribo. Este párrafo, y ahora bien, no solo seguir preguntándote por qué la decisión y por qué en un momento decidiste empezar a escribir, me habla de tu cotidianeidad, ¿no? Porque me permite estar presente en tu casa, en esa cocina, viéndote con todo lo que haces, y así es igual a lo largo de todo el libro, digamos, nos llevas de la mano a los lectores a todo el recorrido que haces a diario, ¿no? Y por eso te hace, digamos, una persona como todos, mostrás tu humanidad y nos acerca, digamos, nos acerca a la experiencia, así que bueno, quiero que un poco que te explayes un poco y comentes todo esto, digamos, cuál fue el momento decisivo y cómo esto de compartir tu vida con el resto de los lectores, ¿no? Sí, Carmen. Bueno, en realidad esto tiene que ver también con el seudónimo, ¿no? El libro es tan, a mí es como
abrir el techo de mi casa y poner ¿no? una cámara. Es tan íntimo y además, bueno, la editorial es Paidós, es un libro testimonial. De hecho, hubo un pequeño debate sobre el título, por eso la bajada esta de autismo y Asperger. Yo quizás hubiera preferido no poner ese rótulo, pero bueno, no era un libro, no era una novela, tampoco era un libro testimonial a full, sí es testimonial, pero tampoco era un libro técnico, entonces bueno, fue todo medio, pero bueno, justamente porque el libro nació como una necesidad íntima, absolutamente íntima mía, no fue concebido como un libro, fue un diario íntimo, una catarsis. Yo iba al taller de escritura porque me encanta leer y me gustaba escribir como si fuera terapéutico. Jamás en mi vida pensé que iba a publicar un libro y demás. De hecho, como ves, yo soy mamá, soy profesional, trabajo en una empresa, tengo una vida nada que ver. Un poco como Coti, crecí en una casa donde el arte estaba, pero, pero no, jamás fui, bueno, la que escribía o la que se dedicaba al arte. De hecho, para mí fue una herramienta de catarsis y después de militancia. No me gusta la palabra militancia, ¿no? Pero fue una herramienta para contar una historia que a mí me pareció interesante. Y en el taller, una de mis compañeras era editora de Paidós. Y ella me dijo, esta historia hay que contarla. Y yo le dije, no, de ninguna manera. y, entonces, y entonces ella esperó un tiempo y después me dijo, ¿y si lo hacemos con un seudónimo? Y ahí dije, bueno, y el libro estaba en un 70% escrito ya. Entonces, Claro. porque como fue escrito minuto a minuto, había que completar la primera parte, que yo tenía algunas cosas escritas, porque yo empecé a tomar nota de manera técnica de las cosas de mi hijo, como cualquier madre que va a un pediatra y tiene un desafío por delante y anota, no sé, hoy le hicimos un estudio de cadera, lo que sea. Sí, sí, tenemos muchas madres Eh, con los cuadernitos que vienen a la consulta claro, con hijos con ningún desafío, anotan muchas cosas, sí, sí. Las madres, los padres, exacto. depende de quién tome ese rol, pero es muy común que anoten, sí. Claro, como una crónica. Ujú. Y bueno, y cuando ella un poco me convenció, y bueno, ya al principio, bueno, que no, que sí, que no, finalmente ella me dijo, mirá, va a ser una tirada chica, no te preocupes, no se podía hacer publicidad por esto de que yo no quería mostrar mi cara, pero sobre todo porque a mí me pasó de compañeros del colegio de mi hijo, que las madres me escriben al mail de Julia Moret sin saber que yo soy Julia Moret. Claro. O amigas mías que Recomendándote el libro, sí, El libro. a mí me pasó con una amiga, eso me pasó digamos, me han escrito al mail de Julia Moret contándome de sus hijos, gente del colegio de mis hijos, sin saber que la mamá de mi hijo, digamos, es la que escribe el libro. Y después me pasó a amigas de mía que yo no les había contado el libro y me lo recomendaron también. Tenés claro. que leer este libro. Pero bueno, ahora también hace un tiempo después, ya pasaron 6 años de la publicación, 5 o 6 años de la publicación del libro, las cosas cambiaron, mi hijo ya sabe que tiene Asperger, mi hijo ya sabe que escribió un libro sobre esta madre, y de hecho él me dijo, yo le dije, ¿te molestaría? Me dijo, mira, mamá, si es para ayudar a otras mamás, y si no usas mi nombre, no. Está Entonces, buenísimo. ¿no? Como que está bueno, sí. Así Y que, esto, Julia, sí. perdón pero esto No, no, sí. nombraste la palabra militancia, ¿no? Esto, desde que el libro salió, más allá de las repercusiones en el Instagram, en las redes, o esto que te llega, eh, nosotros encontramos ahí buscándote que había una entrevista en radio, o sea, ¿vos solés salir a hablar de esto o queda más en el libro y en las redes y en nada más? No, a ver, primero que todo, a mí mi hijo me transformó y transformó mi familia, porque de repente puso temas sobre la mesa que quizás no estaban, quizás yo no hubiera hablado tanto sobre las diferencias, respetar las diferencias, las potencialidades, los desafíos, las oportunidades, cosas que en mi casa se volvieron temas de todos los días y se volvió una manera de criar a mis hijos, si querés, ¿no? Creo Ujú. que las historias personales nos transforman y transforman cómo encaramos la vida. A mí, por supuesto, que jamás pensé que iba a tener un hijo con estas características porque uno tiene expectativas que después se cumplen o Sí, sí. no.
Bueno, eso un poco me transformó, entonces, más allá de salir a hablarlo, primero fue un Interno. cambio que yo hice interno y en Ujú. mi modo y de vivir mi vida con mi familia, con mis hijos y demás. Y después, sí, la verdad que yo soy bastante tímida, además, por eso lo del seudónimo me vino muy bien. Entonces, la verdad es que sí trato de, cuando me invitan y demás, de salir, porque en su momento, y por eso también publiqué el libro, yo me acuerdo cuando escribí el texto al final, que se llama Así Amable, me salió como una catarsis de bronca por una Ujú. situación particular que viví en donde dije, donde pensé, loco, ¿no podés ser un poco más amable? Y me salió esa frase arriba del auto que Ujú. la dije sola. Y Ujú. entonces, en su momento dije, bueno, pero yo, que es el dilema que tengo siempre, yo no puedo quejarme sin hacer sin aportar para que algo cambie, ¿no? Porque es Total. muy cómodo Ujú. y es lo que hacemos siempre. Entonces, Ujú. esta militancia, si querés, se debe un poco a eso, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir compartiendo algunos extractos Sí. de tu libro para que la gente que está escuchando y no lo leyó pueda enriquecerse más. ¿Les parece? Sí. Eh, Ahí yo ya estoy, Coti, A ver, daría ya un estoy ratito, yo estoy viendo la de compartiendo. Carmen. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo elegí los extractos en la que vos hablas de los ángeles. Acá está el ángel de la detección temprana que dice, hace 5 meses Virginia nos citó a Andrés y a mí y nos dijo que Lucas no hablaba lo esperado para su edad y que parecía no entender las preguntas. Si le preguntan cuántos años tiene, contesta Thomas y sus amigos, o hace un gesto con la mano como tirando tela de araña. Lucas está obsesionado con ese tren y con Spider-Man. Puede quedarse horas mirando cosas o simplemente acomodando esos juguetes. Se la pasa repitiendo frases de esos dibujitos e imitando los movimientos. Según ella, el tema conductual de Lucas debía vincularse con algo que él no podía controlar y que posiblemente pedir ayuda iba a ser productivo. ¿Por qué no consultan con alguien?, nos dijo. Me miró y me dijo, Julia, si fuera mi hijo, yo consultaría. Si yo escribiera esta historia, a Virginia la nombraría el ángel de la detección temprana. Todos los niños del mundo deberían tener su ángel de la guarda y su ángel de la detección temprana. Alguien lo suficientemente distante y valiente, con ojo, objetividad y capacidad para ver lo que nosotros, los padres, y nuestras ilusiones no podemos ver. Gracias a Virginia, en junio, Andrés y yo nos decidimos a consultar a una psicóloga por Lucas. Ya tiene 3 años, supongo que era hora, pero las ganas de que las cosas cambien y sean como lo son para todo el resto de la gente nunca se van. Pásame la siguiente, también nombras el ángel de la autoestima, que me encanta la manera en la que lo decís, que hablas de Karen, la maestra, que dices que es la ingeniera del proyecto autoestima de mi hijo, y el ángel de la buena voluntad, donde nombras a Pauline, que no para de decir que Lucas tiene un gran potencial y de creer que Lucas tiene un gran potencial, no solo de decirlo. Y después está el ángel de la contención, el respeto, el sentido común y la esperanza. Entramos al consultorio y Andrés y yo nos acomodamos del otro lado del escritorio de Esperanza para hablar un poco de lo que le pasa a Lucas. Supongo que nos dará un diagnóstico o una idea del tema. Estoy sentada, pero quisiera pararme, prenderme un pucho y recorrer el ambiente ida y vuelta, ida y vuelta. Esperanza se sienta, suspira, junta sus manos arriba de una carpeta que dice Lucas Miura y empieza con mucha tranquilidad. Bueno, ¿cómo están? Y abre los ojos azules bien grandes como si fueran un mar en donde yo puedo meterme y evitar todo lo que se viene. Lo miro a Andrés, miro para adelante y cuando estoy por abrir la boca escucho. Asperger. Pienso que habló la voz que está en mi cabeza y que a veces me dice cosas. Pero al toque escucho a Andrés. Lo que tiene Lucas es Asperger y estira su mano buscando la mía. Esperanza pone cara de en esta proporción. Esto me encantó, para los pediatras es algo en lo que nos sentimos tan identificados. 30% de alivio de no tener que decirlo ella. 35% de todo va a estar bien. 25% de entiendo que es difícil. Y 10% de sorpresa por la precisión de la info que maneja Andrés. Sus ojos azules ya se acomodan y mi oportunidad de escapar se anula. Pasan 6 segundos muy largos en los que tengo ganas de decirle, flaca, por favor, decí algo. Bueno, a ver, ustedes ya más o menos veían los rasgos. Ya vinimos hablando. El síndrome de Asperger es un conjunto de rasgos y Lucas tiene muchos. Sí. Silencio.
Andrés mueve los dedos de su mano que sigue pegada a mi mano. Esperanza nos habla de la posibilidad de completar o confirmar el diagnóstico con un psiquiatra infantil que trabaja con ella en el centro, pero que sería quizás someterlo a mucho, y no creo en las etiquetas más que para tener las herramientas para ayudarlo a él. Creo en el trabajo que podemos hacer. Cada chico es distinto. A mí me parece verle unas alas que salen de la espalda. Si yo escribiera un libro contando esta historia, a Esperanza le pondría el ángel de la contención, el respeto, el sentido común y la esperanza con minúscula. Hay que tener esas 4 cosas a la vez. Hay que tener coraje y cariño para decirle del modo acertado a una pareja que en algún momento quiso tener un hijo, que ese hijo tiene un síndrome de por vida, que sale de lo esperado y que si no se le dan las herramientas adecuadas, quizás, tal vez, capaz, se le complique mucho la existencia. Este mundo necesita más esperanzas. Tengo ganas de abrazarla, de llorar y de preguntarle, ¿y ahora qué? ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo hacemos para seguir? ¿Qué hago con esta responsabilidad enorme que se enquistó al lado de mi pulmón derecho? ¿Por qué hace 32 años, cuando dije sosteniendo mi muñeca de vestido amarillo y pelo naranja que quería ser mamá, nadie me dijo que esto podía pasar? Cuando yo leí este texto, Julia, pensé que yo, como pediatra, quiero ser todos esos ángeles juntos. Y quería preguntarte, porque me llamó la atención en el libro, que no aparece un pediatra. Quería preguntarte por qué no aparece un pediatra. Y también quería preguntarte qué consejos nos podés dar vos, desde el otro lado, a los pediatras para que estemos lo más cerca posible de ser todos esos ángeles juntos. Ay, gracias, Coti, qué linda pregunta. Sí, la verdad es que el tema de que aparezca o no el pediatra fue una decisión mía, a propósito. La pediatra de mi hijo es mi hermana más grande, que por supuesto fue todos esos ángeles y es todos esos ángeles juntos, no solo para con Lucas, sino conmigo, porque atrás de Lucas vino Ana, que tenía 3 años después, y para las mamás, el segundo hijo es muy difícil también, porque uno tiene miedos exacerbados de que el segundo hijo tenga los mismos desafíos, ¿no? Entonces, ella sigue siendo mi ángel de la autoestima en ese sentido. Yo, de hecho, ella fue quien me recomendó la primer psicóloga, y quien me hizo todo el seguimiento constante, ¿no? Lo que pasa que por supuesto que se mezclaba, porque yo salía, de hecho, tuvimos esta conversación de, ¿querés que cambie de pediatra? Y ella me dijo, de ninguna manera, no. Pero yo salía por ahí del diagnóstico, salía de los primeros psicodiagnósticos o de las primeras reuniones, y la llamaba a ella y por ahí le pedía, ella buscaba referencias, yo le pedía consejos, le pedía opiniones, ella me preguntaba. Ella es muy buena en esto de salir de lo familiar y lo profesional, pero yo no tanto. Entonces, es difícil eso, y a sí. mí es muy difícil, y a mí me resultó muy difícil ser poco objetiva como para incluirla en el libro. Creo que debía haber ficcionalizado ahí algo como para darle lugar al pediatra, que es tan importante. Lo que pasa es que yo perdí objetividad porque yo no sé si todos los pediatras son tan completos como mi hermana, porque ella es mi hermana, entonces Claro. humanamente... Bueno, pero justamente esto que estamos haciendo ahora, y nuestro trabajo desde la Subcomisión de Humanidades y desde la de Ética, es para tratar de que Sí. esto suceda, ¿no? Y también en poner esta mesa y esta entrevista a vos en el Congreso de Auxología y Desarrollo, donde hay muchos pediatras que son especialistas en desarrollo infantil y que trabajan con estas situaciones cotidianamente. Este punto nos parece como clave, ¿no? Ver, y la pregunta que te hizo Coti recién, ¿qué consejos podés dar a los pediatras para que tratemos, por lo menos, aunque cueste lograrlo, porque se va aprendiendo con los años, me parece, de ser todos esos ángeles que las familias necesitan, ¿no? Sí, Em, sí. En realidad, primero, yo no sé si estoy en una posición de dar consejos, yo te puedo decir, lo primero es seguir el trabajo que hacen ustedes. Yo ya les dije que los felicito, es como vos decís, esto de humanizar y la comisión esta y la medicina narrativa, que no lo había escuchado nunca en mi vida, me parece espectacular, y creo que como médico suma mucho a esto.
Después, bueno, me parece que parece un cliché, pero la palabra empatía, sobre todo, entiendo que para los médicos es muy difícil cómo lo hacen, ¿no? Porque por un lado tienen que ser lo suficientemente profesionales como para no perder el criterio, la objetividad, y por otro lado lo suficientemente humanos como para poder contener determinadas situaciones que deben ser muy difíciles. Por eso yo creo que eh, son como una raza especial ustedes los médicos, sobre todo los pediatras, porque tienen un trabajo espectacular. Pero bueno, yo creo que lo más importante es tomarse tiempo. Para mí el tiempo en las consultas digamos, es clave. Después esto de gestos como que parecen muy mínimos, pero que son importantes: no mirar el celular, mirar a la gente a los ojos cuando se le está diciendo algo, tomarse el tiempo, contestar preguntas, ¿no? Como me parece que son gestos de cómo uno sostiene una conversación, y entender que para el otro lado, para la otra persona, uno le está hablando de lo más importante que tiene en la vida, ¿no? Y sobre todo que en ese momento en donde se escuchan determinadas palabras, que a veces uno está en internet y demás, uno lo primero que hace es pensar en el futuro, hacerse preguntas. Hay un abismo después de esa consulta. Cuando nosotros nos vamos de la consulta del pediatra, de la psicóloga y demás, nosotros tenemos afuera todo un abismo oscuro ¿y ahora para dónde voy? De organización, hay trabajo, hay que pagar cuentas, ¿no? Como no olvidarse que esa persona tiene su hijo y tiene todo esto atrás de problemas que resolver, como también lo tienen ustedes Como todo el mundo. los médicos, claro, ¿no? Esto que decís del valor de las palabras que después la gente busca y todo, a veces antes de buscarlas también hay palabras que ya tienen como mucho peso, ¿no? Entonces también, siempre que enseñamos comunicación a los médicos que están en formación, hablamos de elegir muy cuidadosamente las palabras de peso que anulan la escucha posterior. O sea, si yo digo autismo, la gente tiene una imagen cultural armada sobre lo que es autismo, y por ahí no escuchan más todo el resto de lo que uno está diciendo. Entonces, esto de ser muy cuidadoso en elegir en qué momento, hay palabras que hay que decir, obviamente, ¿no? Pero en qué momento del discurso uno las dice, ¿no? Sabiendo que anulan la escucha posterior, ¿no? Entonces me parece importante esto que decís del peso de las palabras. Y yo, esto que decía Coti, que le gustó lo de los porcentajes, a mí me parece, me gusta también porque es lo que nosotros sentimos también, pero también es importante verlo de todo lo que a vos te transmitió la cara que ya puso en ese momento, y aprender a estar tan atentos a lo no verbal, ¿no? O sea, no solo las interrupciones del teléfono y del celular y mirar a los ojos, sino también todo lo que transmitimos con la cara, con los gestos, con el cuerpo, cuando estamos transmitiendo algo. Los que estudian el lenguaje hablan que esto es casi el 70 y pico% de lo que transmitimos, ¿no? Mucho más que las palabras que decimos. Y en este caso está como bien graficado, ¿no? La cara me transmitió todos esos porcentajes que probablemente sean lo que vos captaste, ¿no? Lo que le pasaba a ella. Entonces me parece importante rescatar eso. Sí. Y Sí, también, absolutamente. a mí en esto que vos en el libro usás lo de los ángeles, ¿no? Estos que nombró Coti recién, y no hablas, por ahí no te pasó, pero también usando la misma metáfora, hay demonios también acá, ¿no? Que a veces, por lo que nosotros escuchamos a veces en consultorio, a veces hay mismos médicos que son demonios en estas historias, porque dicen cosas tremendas, dicen cosas fuera de lugar, sin sentido, sin ninguna justificación, como, no sé, tirando panoramas tremendos a la gente, como de formas a veces despectivas y todo. ¿En tu historia no aparecieron, o decidiste no ponerlos en el libro a los demonios? No, en realidad la verdad es que por un lado creo que Lucas tuvo mucha suerte, nosotros tuvimos mucha suerte. Tuvimos una sola experiencia de una neurolingüista que no llegamos a llevarlo porque fuimos al consultorio y no nos gustó en las primeras 3 palabras. Entonces con Andrés ya supimos que ahí no, viste que a veces es, acá lo dejo, acá no lo dejo. Entonces, a partir de ahí el camino fue siempre como de mucha suerte, porque yo, esto de la militancia, la detección temprana, es porque me parece que hace la diferencia con quién te topás y con quién no, y hay una desigualdad de oportunidades tan obscena en esos años, que son tan claves, que yo muchas veces me levanto a las 3 de la mañana y pienso, ¿qué sería de Lucas si no hubiera
hecho el trabajo que hizo desde los 2 años, ¿no? Aún sin tener el diagnóstico. Y también pienso, qué injusticia, qué desigualdad tan grande, ¿no? Sí, escucho de amigas mías o de gente que me cuenta, por ejemplo, ¿no? Que a los 3 años le dicen, bueno, tiene una probabilidad baja de tener autismo. Y para una madre eso es primero que es nada de información. Digo, es un montón de información, pero no es nada, porque tiene o no tiene, ¿qué es lo que tiene? Y me dijiste autismo, y entonces, ¿no? Y entonces esto que hablábamos de las palabras. Sí me tocó más monstruos en el colegio, quizás una o dos profesoras que no son las que más hice hincapié o las que más nombré, porque bueno, sí me gustó la idea de poder, si bien hay que retratar la realidad como es, soy más de la idea de poder resaltar lo bueno y motivar a Está que buenísimo. estas personas tengan herramientas para convertirse, como preguntaba Coti, en estos ángeles que sin saberlo a lo mejor realmente le cambian la vida a un chico, se la cambian. Yo todos los años le mando a Karen un mensaje para el día del maestro, y le digo, no sabes lo que le transformaste, y me presento, soy Julia, la mamá de Lucas, y todos los años me dice lo mismo, Julia, nunca me voy a olvidar de vos. Yo por Lucas hice un curso de educación especial, ¿no? Como bueno. Bueno, claro, lo que la vida también nos Bueno, transforma a los profesionales, ¿no? La vida de los pacientes Claro, nos transforma tal todo el cual. tiempo y las experiencias también. Pero me gusta esto que decís del mensaje positivo y todo, pero nada, está bueno que seamos conscientes también cuando sin quererlo, si uno no está atento a la comunicación, y esto va más desde lo teórico me parece, pero para los que están escuchando, si uno no está atento a lo que Sí, comunica, verbalmente, no verbalmente, y las palabras que elige, a veces sin quererlo, y por más que sos una buena persona, te transformaste en un demonio para esa familia, ¿no? Entonces, o en un monstruo, como dijiste recién. sí. Entonces, me parece que es aprender a ser cuidadosos es como fundamental. Y les parece que sigamos con más texto. Después también voy a mostrar otra diapo que elegimos compartir con la gente para preguntarte a vos. Digan, soy malo con lo técnico. Ahí está. Esto, no sé si ya la ven ustedes, hay una que se llama Quiero acercarme y decirle. Esta es una parte del libro donde Julia está en una fiesta de un cumpleaños de su hija menor y ve un niño y una mamá con comportamientos que con la mamá, no sé, estando muy atenta a cuidarlo, etcétera, para que el chico pueda como encajar en el cumpleaños, ¿no? Y en un momento eh, reflexiona sobre las cosas que le gustaría decirle, y lo voy a leer. Dice, Paula tiene no, perdón, cara de cansancio, pero de querer seguir intentando. Quiero acercarme y decirle que un día no le va a importar que la miren, que mi hijo mayor tampoco hablaba a su edad, que podría recomendarle una neurolingüista, que si Juani se bloquea, que se lo lleve, mejor no exponerlo, que seguro lo que le pasa no es capricho, capaz que es el ruido, la luz o simplemente está cansado, que Lucas se ordenó con la terapia ocupacional, que cada chico es distinto, que todos necesitamos cosas diferentes, que está bueno poder hacer silencio y escuchar qué necesita tu hijo, que la intuición ayuda. Escuchate, Paula, que sé que es difícil ver algunas cosas, pero que no todo es sufrimiento, que la maternidad siempre es un desafío. Quiero decirle que cuando ella le dice a su hijo, no entendés que tenés que empujar, que no tenés que empujar cuando alguien se acerca, capaz que él realmente no lo entiende o simplemente se siente invadido. Pero cognitivamente algún día lo va a entender. Es impresionante lo que van asimilando. Es impresionante la garra que le ponen. Mucho más que vos y que yo, Paula. Que todo va a mejorar. Siempre mejora, que su hijo puede ser feliz como cualquier otro, que las etiquetas no sirven, pero un diagnóstico, aunque sea tentativo, ordena, calma la ansiedad y te ayuda a entenderlo, que estar atento es importante, que informarse es importante. Quiero decirle que está a tiempo de abrir los ojos, detectar algunas cosas y empezar a trabajar, que hay profesionales que le pueden dar una mano, que se apoye en sus aspectos. ¿No tenés hermanas, Paula? Quiero decirle que como estas situaciones va a haber miles, pero que al final del día vale la pena, mucho. Que lo que le pasa a Juani no se lo está haciendo la vida a ella. Quiero abrazarla y prometerle que va a llegar el día en que su hijo y ella lo van a pasar bien, de a poco. Le doy un beso y le digo, ¿sabes, Pau? Juani me hace acordar mucho a Lucas, mi hijo más grande. Llámame cuando quieras y tomamos un café. Y acá, bueno, todo lo que querés decir a otras madres me parece que está expresado ya en lo que dice el texto, ¿no? Pero nada, me gustaría que cuentes un poquito
nada, esto del deseo de transmitir esta energía positiva y todo va a estar bien, ¿no? Que transmitís en este párrafo del libro. Sí, acá, Nicolás, hay como un tema que a mí me pasa cuando me encuentro con madres o amigas que por ahí tienen hijos más chicos y empiezan a aparecer estas situaciones, que hay entre una mezcla de habilitar la frustración y el sentimiento, ¿no? Y supongo que ustedes los médicos también, esto es importante también, que volviendo a la otra pregunta, habilitar la frustración del paciente, ¿no? Y la tristeza y el momento, ¿no? Como habilitar, hay una mezcla entre querer habilitar esto y por otro lado, sí, darle optimismo, hacerle entender que con las herramientas adecuadas, volvemos a lo de la desigualdad, con las herramientas adecuadas todo puede mejorar. Por eso muchas veces, más que también decir, sí, va a estar todo bien y demás, hago bastante hincapié en esto de los profesionales, ¿no? Y porque los profesionales, volviendo a lo de monstruos, también son un arma de doble filo a veces, ¿no? Si te topas con, como ya decíamos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hago es recomendar, che, no es que me sienta en una posición de recomendar, pero bueno, mira, la verdad que Lucas va a la misma terapeuta hace 7 años, entonces mirá, yo te puedo recomendar con ella, puedes tener una reunión, ella te puede recomendar a alguien, ¿no? Como pasar información, o a una neurolingüista, o una TO, o incluso, bueno, mi hermana pediatra usa muchos de los profesionales que yo le pasé para sus pacientes, ¿no? Ahora, entonces, por un lado, bueno, sí, dar como una sensación de va a estar todo bien, y por otro lado, dar como tips un poco más prácticos. Y también todo arranca con esto de romper eso de lo que decía antes, de esa sensación de soledad, ¿no? Primero entender, yo entiendo tu sensación de soledad y de oscuridad absoluta, y cuando vos le ponés la mano a alguien en el hombro y le decís, mi hijo era igual, no hay mucho más para decir, hay un lenguaje que ya se entiende, ¿no? Como, tomemos un café cuando quieras, ahí es como de verdad que se rompe algo que de vuelta a mí en su momento me hubiera gustado, porque yo me sentí muy sola en esos... porque esto expone mucho este tipo de, vos lo sabrás, ustedes tres, que expone mucho las situaciones sociales y uno se siente muy expuesta, sobre todo tu hijo más grande, ¿no? Entonces, bueno, nada, como un poco de yo te entiendo. A mí me sale la frase acompañar para sentirse acompañado, ¿no? Total. Es un poco el ida y vuelta. Sí, Coti, tenés razón, porque a mí, yo con cada persona que conozco me siento más acompañada yo también. Porque este es un ida y vuelta, así que sí, absolutamente. Así. Sí. Igual ahí me suena decirte que creo que ya 2 o 3 veces dijiste lo del derecho a opinar o aconsejar y qué sé yo. Me parece que esto es importante que recalquemos que, digo, nada, vos sos madre, pero a la vez escribiste el libro y todo, pero si no hubieses escrito ningún libro, ni estuviéramos entrevistándote, ni nada de esto, ya como madre y como vivir una experiencia, tenés derecho a aconsejar a los demás, ¿no? A quien quiera ser aconsejado, ¿no? Y eso es también un punto medio, cuando uno empieza a tener como cierta información sobre algunas cosas y empieza a ver cosas, hay que ser muy cuidadoso también bueno, quién está queriendo escuchar un consejo mío o no, ¿no? Sí. Y me parece que ahí en este extracto del libro mostrás ese cuidado, ¿no? De nada, no vas a decirle, che, tu hijo no sé cuál, nada, le decís solamente, mi hijo se parece mucho al mío y querés que hablemos. Y me parece que eso muestra también un poco de este cuidado que a veces hay gente que no lo tiene y se siente con derecho a opinar cuando el otro no quiere, no está pidiendo ninguna opinión, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con eso. Y en este párrafo también hablas un poco de esto de que el diagnóstico, lo que genera el diagnóstico, ¿no? Que calma, que genera como una cierta, nada, tranquilidad en cosas para empezar a hacer, me parece, ¿no? Sí, porque vos podés salir y por eso, bueno, muchos chicos que no tienen un diagnóstico definido a lo mejor pueden averiguar más por rasgos y cosas, ¿no? Qué sé yo, por coso sensorial, no me sale el nombre ahora,
Integración. Eso, integración sensorial, gracias, no me salía, ustedes son los médicos, ¿no? Como, bueno, como distintos rasgos, pero bueno, en su momento, si bien a Esperanza no le gustan las etiquetas, mi hermana la pediatra tampoco y demás, a mí me ayudó, me compré 3 libros y entendí, ¿no? Entendí, claro, le molestaba la luz, entonces, bueno, Claro. apagaba la luz. Claro, realmente cuando, por ejemplo, cuando le decía a la maestra, sí, mi mamá solo me deja jugar media hora a la computadora y era así de literal, no le estaba cargando a la maestra, era literal, es así, él piensa así, claro, cuando era porque no hablaba, claro, si no miraba tanto a los ojos, era, no, como bueno, entender que todo tenía una explicación, ¿no? Y sin, por supuesto que al principio me llené de información y después fui descartando, ¿no? Por eso ahí la guía de los profesionales también es tan importante, ¿no? Julia, no leas cualquier cosa en internet, Julia, léete esto, esto no, creo que es muy integral. Eso es re importante, ¿no? Cuando uno sabe que la gente va a leer todos los nombres Sí. que les decimos de las cosas, guiarlos también en qué leer, ¿no? Y en qué momentos leer ciertas cosas, me parece que Sí, es sí, porque fundamental. todos estos, yo hablo de los profesionales porque creo que no solo el pediatra, está bien, este es un encuentro de pediatras, pero No, todos, me obvio. parece que esto es tan importante que se entienda que los pediatras, fonoaudiólogos, neurolingüistas, psiquiatras, psicólogos, ellos acompañan no solo al niño, sino a los padres también, ¿no? Y Tal cual. por eso yo los admiro tanto también, ¿no? Porque es este doble, porque por un lado es tener cuidado, sí, con las palabras que se dicen, pero por otro lado también esto de lo gestual con padres y niños, ¿no? Digamos, un chico que tiene autismo, que no te mira, bueno, vos se puede conectar igual, ¿no? Y hay profesionales que lo intentan más y otros menos, y al mismo tiempo esto de los padres, la información, hay como un doble ahí desafío que es un montón. Pero sí, es así. Sí. Y después otra parte del libro que queríamos compartir, ahí la voy a poner de nuevo. Carmen. Sí, vos ¿ya se ve? Sí, pero ahí está. Presentación. Ahora sí. Sí. No, vos lo mencionaste, salió el nombre de tu otra hija por ahí, pero uno siempre como pediatra también, frente a cualquier situación donde los papás en algún momento de la vida o en forma crónica, de acuerdo a el problema que tenga un hijo determinado, le presta más atención a un hijo en particular, ¿no? Más allá de lo que tenga, y entonces uno piensa qué pasa con los hermanitos, ¿no? Más chicos, más grandes. Por eso extraje estos 2 pedacitos. Anita, digamos, hay muchas cosas que hablan de Anita a lo largo del libro, pero quisiera leer estos. Es que vos sos Lucas, Luqui. Nadie lleva disfraces porque no somos superhéroes. Vos sos Lucas Miura, no Peter Parker. Vivís acá, en San Isidro, con nosotros, no en Nueva York. No tenés superpoderes, pero sos súper hermoso con esos ojos y esas pecas, ¿entendés? Ana me miró y le dije, vos también sos hermosa, Anita. Y otro día, Anita dice, Anita agarra la tostada que queda en la panera, la pone en su plato de Tinkerbell y dice, mamá, ¿te imaginas que no me pongo el cinturón de seguridad y me muero? ¿Te imaginas, mamá? Me pareció terrible, pero bueno, los chicos dicen esas cosas terribles. Por eso quiero que cuentes un poquito eso, qué lugar ocupan los chicos, los hermanos, cuando uno tiene un hijo que demanda un poco más de atención nuestra, ¿no? Y digamos, desde el punto familiar y también nosotros como pediatras, también si le damos el lugar que corresponde a los hermanos, le damos la posibilidad de manifestarse, ¿no? Sí. Bueno, en este caso Ana tiene 3 años menos que Lucas, y ella, a ver, cuando ella nació, yo estaba en pleno baile con Lucas, después vino un poco la luz con el diagnóstico y todo, pero ahí estaba, como le digo yo, en la edad media, todo era oscuridad, no se sabía nada, entonces la verdad es que ella siempre fue muy sobreadaptada, ella siempre fue muy avanzada, también mi única comparación era mi hijo más grande y mis sobrinos, ¿no? Pero yo me acuerdo que le decía a la pediatra, a mi hermana, che, ¿te parece que si habla bien? Y ella me decía,
tiene 10 meses y ya habla como si fuera un adulto. Caminó a los 9 meses, me decía, vos me estás cargando, Julia, quédate tranquila. Claro, yo me puse muy obsesiva, ¿no? Y a vos te parece, no, está perfecto. Y ella sí, mi hermana después sí, la pediatra en realidad, eh, siempre me decía, bueno, fíjate, dale bola. Me dijo, esto está como medio sobreadaptadita en un montón de cosas, tanto que, bueno, el año pasado hicimos un par de consultas con un profesional, porque ella era todo, bueno, sí, 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 se acomodaba Claro. todo. De chiquita era más de acá estoy, acá estoy, acá estoy, y por ejemplo yo le decía, bueno, no, me acuerdo el año pasado yo le decía, ¿querés que nos sentemos a hacer el trabajo del animal en francés? Es re difícil, así que tenés que hacer, no mamá ya lo hizo. Ella era todo así, Claro, como que y, no y, quería y dar también trabajo. tomó, claro, y también tomó el rol de cuidar a mi hijo, Claro. ¿no? Acá te dejé la ropa, porque mi hijo es muy colgado, ¿no? Entonces le decía, acá te tengo la ropa. También siempre, ahora están más preadolescentes los dos, Lucas tiene casi 13, ella cumplía 10, pero en la época también más del libro ella moría por jugar con él, había una especie Ujú. como de admiración y al mismo tiempo de no me da bola. Ella es sumamente extrovertida, él es muy introvertido. Y a mí me costó mucho decir, bueno, tengo que fijarme en ella. O sea, por un lado me fijaba en relación a él. Habla bien, camina bien, hace esto bien. A ver, mírame, Ana, mírame, mírame. Claro, Muy claro. pesada, pero ella fue como que fue encontrando un poco su lugar. Y bueno, y a veces tuvimos que hablar con ella también, y cuando ella me preguntó muchas veces qué es lo que tiene Lucas, por Ujú, qué después de un cumpleaños le agarra una crisis y se queda en el ujú, rincón gritando, por qué se enoja tanto, por qué quiere ujú, estar solo. Entonces, bueno, tuvimos que hablar con ella, y cuando surgió este año que Lucas se dio cuenta que tenía Asperger y me lo preguntó, fuimos a comer los cuatro y le dimos a los dos la misma información para que ella ujú. pudiera Está ser buenísimo. parte también, ¿no? Pero sí, el tema del hermano es un gran tema, porque en mi caso es el chico que tiene Asperger, el hermano del chico que tiene Asperger, y no tiene ningún otro hermano. Entonces Ujú, ella está... ujú. pero bueno, también por otro lado, yo creo que fue muy enriquecedor para ella, por esto que decíamos hace un rato, que en mi casa, sin haberle puesto el título, la etiqueta antes, se habló de las diferencias siempre. Ujú. Sí, está bien, a Lucas se olvida la mochila en casa, pero es muy buena en matemática, o lo que sea, vos sos muy Sí, buena con tus amigos, pero te cuesta un poco más esto, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay ahí la como importancia de un... esto de decirle, de no darle tanta importancia al nombre que se le ponga, ¿no? Nada, lo importante es Exacto, hablar de las diferencias, lo importante es hablar de las dificultades, las necesidades de cada uno exacto, diferentes, y después, exacto. como decís al final, que ahora lo vamos a leer, llamarlo como quieras, ¿no? Pero nos quedan poco tiempo, me parece, 10 minutos, menos de Sí, 10 minutos. ¿Les parece que pasemos a la última? Porque de las etiquetas ya estuvimos Sí, hablando y leo lo último. sí, Bien, sí. elegimos así como para cerrar, eh, y de va, cerrar esta parte y dejar abierto después a la intervención de la gente que está escuchando, ¿no? Eh, Esperen, ¿qué pasa? Habíamos puesto algunas partes del libro donde hablas de las etiquetas, eh, y nos parecía bueno rescatar esto, ¿no? Como esto está medio como cerca del final del libro, ¿no? Un poquito antes de lo que decía Carmen, de cuando te decidís a escribir, y hablas del cofre de la felicidad. Entonces, de lo que uno pediría al cofre de la felicidad, y lo voy a leer, dice, pienso en el cofre de la felicidad. No pondría que Lucas no tenga, como haciéndole pedidos, ¿no? No pondría que Lucas no tenga Asperger. No pondría que fuera distinto. No quisiera que mi hijo sea de otra manera de la que es. No podría cambiar ni un programa de su sistema operativo, ni una nota de la música que lleva adentro, porque lo admiro, porque ser su mamá me hace feliz, porque me enseña una mejor versión de mí, porque entonces él no sería él, y yo no sería yo, y mi familia no sería mi familia, porque la música que llevamos adentro sería otra, porque el camino que anduvimos y que vamos a andar con Andrés sería otro y no quiero otro camino, porque es el nuestro, porque es difícil pero también espectacular, porque es el camino que nos hace familia. Podemos empoderar a Lucas, potenciarlo, enseñarle lo que él vale y que debe hacerse valer. Podemos darle las herramientas para que tenga una vida más feliz, para que este mundo no le resulte tan hostil, para que él sea la mejor versión de él. Pero no quiero ni puedo cambiarlo. No puedo cambiar el modo en el que él ve y percibe el mundo. Me doy vuelta en la cama, hago silencio,
escucho, siento. Y después unos párrafos más abajo dice, ya sé qué quiero, ya sé que pondría en mi cofre de la felicidad. Un mundo más informado, más amable, más paciente, más tolerante y más inclusivo. No puedo ni quiero cambiar a Lucas, pero capaz que algo puede cambiar para él. Quiero un mundo distinto y digno para miles de sistemas operativos distintos. Bueno, acá yo cuando leí esta parte lloré, te voy a confesar que nada. Eh, porque no solo por tu historia y la de Lucas, sino por la de tantos pacientes que cuando a veces, que también corto las frases, ¿no? Pero bueno, que también en la contratapa del libro habla esto de la no victimización, y que a veces nosotros como profesionales, eh, ¿viste? Nos ponemos, ay, pobres, esta gente que tiene que... Y la verdad que hay que entender que no hay ningún pobre, o sea, es su vida, es lo que construyeron y están orgullosos y creo que nadie elegiría cambiar al hijo que tiene, ¿no? O a la hija que tiene, y por más que tenga desafíos. Entonces me pareció como una parte del libro muy, nada, muy conmovedora que representa a vos y a todos los pacientes, me parece a mí, o los padres de los pacientes que tienen desafíos. Todos tienen desafíos, ¿no? Pero bueno, más desafíos por ahí que otros chicos. Eh, Nada, queríamos escucharte un poquito sobre esta parte del libro. Sí, un poco lo que decías, Nicolás, creo que la lástima es igual o peor que la indiferencia, por un lado, como decís, pobre familia, pobres chicos. eh, la lástima no es lo mismo que el respeto, una cosa es el respeto y otra cosa es la lástima. Por otro lado, bueno, en esta frase, en este párrafo que eligieron ustedes, se resume un poco lo que veníamos hablando y la pregunta que me hicieron sobre por qué escribir, ¿no? Bueno, si yo quiero un mundo distinto, eh, no hay que quedarse esperando a que el mundo sea distinto. Y a veces te dicen, ay, pero ¿qué vas a hacer vos? El mundo es así. Bueno, mi pequeña comunidad, mi pequeño, ¿no? Mi pequeño espacio. Mirá, yo nunca me imaginé que iba a estar hoy hablando con ustedes tres, que son tres grosos de la pediatría, ¿no? Y bueno, así, y acá estoy. Entonces, con que ya lo vean tres médicos, ya está, ¿no? O con que tres médicos ya se queden pensando, ya es algo bueno, lo mismo les debe pasar a ustedes con su trabajo, ¿no? Con su trabajo de esto de la narrativa, digo, la medicina narrativa. Me parece que a veces no es solo lo que nos pasa, sino qué hacemos, parece un cliché, pero qué hacemos con esto que nos pasa. Y a mí poder traccionar ciertas cosas a partir del diagnóstico de mi hijo y demás, y poder hacer que intentar o sentir que intentamos que algo cambie y que ese cambio va a impactar no solo a Lucas, va a impactar a mí, a Anita, a las amigas de Anita, a todo el mundo. No es que esto lo hago solamente por mi hijo y tampoco creo que es un cambio, pero uno no puede pedir algo y quedarse sin hacer algo, ¿no? Entonces, esa última frase del cofre de la felicidad, bueno, un mundo más amable, bueno, de ahí es donde digo, bueno, publiquemos este libro, ok. Eso fue más o menos. Julia, yo siento que después de leer tu libro, voy a ser mejor pediatra. ¡Ay, por ahí tu libro estaba más pensado para madres, para familias, ¿no? Como para acompañar a familias. Y realmente después de leer tu libro, es como la sensación de que me diste herramientas para ser mejor pediatra. Y esto tiene que ver también, ¿no? La medicina narrativa, como leyendo un texto que no es específicamente médico, uno se vuelve un mejor profesional. Bueno, y el valor de lo que hacen ustedes, ¿no? Y yo quiero compartirles, ya que hablamos de esto del ser amable, también hay al final del libro, les cuento a los que no lo leyeron, hay un párrafo, un texto más largo que esto, que para mí es como un manifiesto para que los médicos tenemos que tener grabado, tatuado en la frente para acordarnos siempre de esto que vos pones al final del libro, y lo voy a leer, que es sea amable, ¿no? Dice, decile autista, Asperger, Aspi, Frick o Nerd. Decile como quieras, pero sea amable. Tené paciencia. No le tengas pena. Él es feliz. No le saques crédito. Respetalo y hace que él se respete. Festeja su esfuerzo. No seas tan duro, ni con él ni con nadie. No quieras cambiarlo. No pretendas que sea como el resto. Todos somos diferentes.
decile como quieras, usa la palabra que quieras, pero tené paciencia, sea amable. Me parece que esto cierra un poco toda la idea de lo Sí, que así como cierra tu libro, me sí. parece que también cierra un poco esta charla que queríamos tener con vos para que este mensaje le llegue a la mayor cantidad de pediatras y profesionales de la salud posible. Y por mi lado, nada, te agradezco haber escrito el libro, te agradezco que el libro nos haya llegado y te agradezco que hayas aceptado compartir con nosotros toda esta experiencia. Y ahora, bueno, ahora quedamos, vamos a estar, esto está diferido, pero la gente que está escuchando, en un ratito vamos a estar los cuatro para seguir contestando preguntas que la gente quiera hacer, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El resto que sea. Gracias, También Julia. quiero agradecerte mucho, Julia. Fue un momento así muy especial, especial para mí, conocerte, escucharte. Te conocí a través del libro, ahora escucharte también completa toda la historia y bueno, gracias por todo, por tu tiempo. Gracias, Julia, muchas gracias. La verdad, ya te dije demasiados piropos. Muchas gracias por esta hermosa experiencia. No, gracias a ustedes, la verdad que son un lujo los tres, son un placer, los felicito por todo lo que hacen, ya les dije que además de ser fan de los pediatras, soy muy fan de lo que hacen ustedes, me parece buenísimo y me siento muy halagada por la invitación, les agradezco un montón y bueno, vamos a seguir en contacto a ver si podemos hacer otras cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, cerramos esta parte y ahora nos van a ver con otras ropas y con Dale. otras cosas. Es Más otra idea, abrigados. totalmente. Tal vez. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos los que están escuchando. Eh, Nada, para nosotros fue ver de nuevo esto como recordar el día que hicimos la entrevista a Julia y volver a emocionarnos por todo lo que charlamos y esperamos que, nada, que lo hayan disfrutado y que ese acercamiento al libro de Julia y a poder escuchar sus palabras directamente de la experiencia de escribirlo y de compartirlo les haya sido útil. Y bueno, abrimos este espacio para empezar a intercambiar quienes están del otro lado y tengan ganas de contarnos algo. Hasta ahora, a mí en el chat personal me están llegando como comentarios de gente, Julia, que está muy emocionada con tus palabras, con la entrevista y que me está gustando mucho lo que están escuchando. Así que bueno, aprovechamos que la tenemos acá, a Julia con nosotros, para, nada, para que pregunten lo que tengan ganas. Por si alguien se sumó más tarde a ver la entrevista y no escuchó la primera parte, contamos un poquito, Julia, mínimo de nuevo, ¿por qué no? Porque estás sin video. Si querés lo cuento yo, lo contás vos como quieras, pero así aclaramos para la gente que por ahí no escuchó esa parte. Bueno, gracias Nico, gracias por invitarme, y gracias Coti y Carmen también, la verdad que son un lujo. Y bueno, básicamente la razón es porque el libro cuenta cosas muy íntimas y que es un libro testimonial, que es real, y bueno, la verdad que en el momento en que yo lo escribí y en el momento en que se publicó, yo no le pedí permiso a mi familia y mucho menos a mi hijo, y entonces me pareció que en cierto modo tenía que respetar la intimidad de ellos. Así que en ese momento lo pensaba muy fuertemente y bueno, y ahora lo sigo pensando, pero bueno, de a poco en algún momento el tema cambiará, pero ahí vamos. Así que gracias por aceptarme igual en estas condiciones. Obvio. Nos perdemos del lenguaje no verbal, pero hay mucho verbal para contar. Nada, bueno, así que vamos a ir dando lugar a las preguntas que la gente ya ha hecho y los comentarios. Carmen, Coti, que están con chat. ¿Quieren contar? Yo tengo una acá, Julia, que pregunta acerca de las etiquetas. Hay una parte en el libro donde vos hablás, que a mí me encantó, que tenés como un diálogo con vos misma,
preguntándote por qué querés saber el diagnóstico, por qué querés saber un nombre, de qué te sirvió un nombre, si preferís saberlo o no preferís saberlo. Hay otra parte en la que vos decís que si te encontraras, no me acuerdo del nombre ahora, pero que si te encontraras con el que describió el síndrome de Asperger, te miraría la cara y te diría que sos una careta, porque no pudiste decirlo al inicio en el colegio o en otros espacios. Bueno, quería preguntarte un poco por eso, porque es algo que a los pediatras nos pega también, ¿no? Porque esta delgada línea que tenemos entre poner una etiqueta y subdiagnosticar, y cómo nos movemos por el medio. Bueno, quería escucharte un poquito acerca de eso. Sí, gracias, Coti. La verdad que el tema es recontra interesante. Creo que es uno de los grandes dilemas que tenemos muchas mamás que transitamos por esto, y entiendo que los pediatras también. La verdad es que el diagnóstico muchas veces ayuda porque calma la ansiedad, y además en algunos casos nos da información, buena información y bien dirigida, ¿no? No información que por ahí nosotras googleamos sin una buena guía, ¿no? Que ese es otro tema delicado también. Pero bueno, da información a entender. Yo, si no hubiera tenido un diagnóstico, me hubiera costado mucho entender algunas conductas y quizás razonamientos de mi hijo, ¿no? Entonces a mí me sirvió no solamente para calmar la ansiedad, sino para construir un puente, entender algunas cosas y poder ayudarlo y ayudar a conectar más conmigo y así hacer una base un poco más sólida, ¿no? Pero bueno, la contracara de eso también es que también teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Lucas ya tiene 13 años, en ese momento tenía 6 cuando le dieron el diagnóstico, ya pasaron 7 años, en esa época las etiquetas eran mucho más aterradoras que ahora, ¿no? Y además hay todo un tema alrededor de las etiquetas, que si es autismo, que si es Asperger, que si es TGD, que si es de alto funcionamiento, que si no es de alto funcionamiento, y terminamos en ese debate, en esa espiral, que en el fondo no importa cómo lo llames, yo quiero saber cómo puedo entender lo que le está pasando y por qué le está pasando. De hecho, hay muchas cosas que ni se aplican del diagnóstico y hay otras que se recontraaplican. Su psicóloga siempre fue, bueno, creo que la única vez que habló del diagnóstico fue el día que nos lo dijo. Pero bueno, también esto de no tenerle tanto miedo a las palabras sin etiquetar, ¿no? Porque etiqueta, él y todos los niños con autismo, con Asperger, son mucho más que eso, ¿no? Son también niños, entonces un poco va eso. Y eso es importante cuando uno está hablando de diagnósticos con los padres, ¿no? Con las madres, tener en cuenta esto, que nadie, yo esto lo escuché mucho cuando empecé a meterme en desarrollo infantil y boté ahí en el Consejo 6 con la gente de Garrahan, hablaba mucho de esto que les decían a los padres, ¿no? Que sigue siendo el mismo chico, o sea, nadie por más que le pongamos un nombre al diagnóstico, sigue siendo, en este caso Lucas, el mismo Lucas que vos amás, querés todos los días y que te da tantas cosas, nadie lo está cambiando por eso, ¿no? Entonces, a mí me parece re importante hablar de este tema de las etiquetas porque también hay una corriente muy grande de la despatologización de la infancia y que a veces que está bueno replantearlo sobre diagnósticos, ¿no? No caer en eso, pero tampoco subestimar o hacer como que hay diagnósticos que no existen, ¿no? Por el miedo a nombrarlos. Me parece que el miedo a nombrarlos es por el miedo a todo lo cultural que viene atrás de eso, que si uno da lugar a despejar dudas, a aclarar cosas, a guiar caminos, todo eso todo ese miedo y esa presión del diagnóstico se desarma un poco. ¿Qué otras preguntas hay? Sí, yo estaba viendo, además de recibir todos los comentarios, las felicitaciones, Julia, y la belleza y lo poético que es el libro, ¿no? Y como yo ya te lo dije en la entrevista, me encantó esto de que compartiste con todos tus cosas de todos los días, ¿no? Y que nos sentimos cerca tuya. Quería saber ahora que pasó todo este tiempo,
qué cosas cambiaron, si vos tendrías que hacer la continuación del libro ahora, ¿no? ¿Qué cosas te parecen importantes recalcar de la vida en familia, de la hermana de Lucas, de él, con sus amigos, con sus intereses actuales? ¿Qué nos podrías contar? Sí, bueno, la verdad es que cuando salió el libro fue como un shock muy grande. Durante un tiempo no escribí y después lo retomé porque para mí como herramienta sigue siendo una compañía muy grande, ¿no? Sobre todo que Lucas entró en la pubertad, en la preadolescencia, con lo cual los desafíos sociales cambiaron. Eh, la dinámica familiar cambió porque tuvimos algo mucho más en claro y si bien él no sabía el nombre, bueno, sí sabía que había algo distinto, porque ¿por qué yo voy tantas veces a terapia y mi amigo no? Porque, o Ana no, y por qué. Este, entonces, la verdad que hubieron muchos cambios y también mi mirada cambió porque, y eso se refleja en la escritura, ¿no? Va a haber, si Dios quiere, una segunda etapa porque eh, eh, Lucas en cierta manera se enfrentó con desafíos, se enfrenta día a día con desafíos nuevos. Mi mirada como mamá cambió completamente porque ahora no tengo miedo al diagnóstico, hoy qué le pasa, tengo miedo a qué será de cuando suceda tal cosa, ¿no? Pero bueno, ahora ya empiezan a ir a fiestas, la dinámica con los amigos es distinta, con los compañeros, el humor cambia, los desafíos en el colegio, entonces todo va cambiando. Ana también creció, entonces bueno, aclarar algunas cosas, cómo equilibrar esto entre el niño que necesita determinada atención y la niña que necesita otra atención distinta, porque en el fondo también es distinto, cada hijo es distinto, pero bueno, todo eso sí se refleja y a lo mejor en una escritura quizás más enfocada a una etapa donde ya hay una base de conocimiento distinta y donde creo yo que la sociedad, gracias a Dios, no es la misma que hace 7 años, porque quieras que no, ya se habla más del tema gracias a profesionales como ustedes, los médicos, incluso ya no es un tema, creo yo, solo de psicólogos o psiquiatras. El pediatra, me parece a mí que por los casos cercanos o amigos o gente conocida que me va contando, ya están mucho más en tema y ya no hay tanto tabú. Entonces, ya es distinto, ¿no? Me parece que es otra etapa. Y mientras tanto, para esa segunda parte del libro, ¿seguís con la misma dinámica de escribiendo en un cuaderno lo que te va pasando? Sí, O lo haces de otra manera? ¿Lo pensás ya? no, lo sigo haciendo así, a veces también por ahí escribo un tweet y eso me ayuda mucho como una ayuda a memoria. Ya tengo algunas cosas escritas como catárticamente, también estuve publicando en otro lado, entonces eso también me ayudó y sucedieron como muchas cosas. De hecho, el libro estaba previsto para 2 años atrás, pero en el medio fueron sucediendo cosas que a mí me resultaron sumamente interesantes. Por ejemplo, que mi hijo Lucas se dio cuenta que él tenía Asperger y lo hablamos con la hermana, o por ejemplo ahora se enteró que yo escribí un libro como Julia Moret. Entonces son todas cosas que hacen más interesante, ¿no? Porque fue todo un hito en el momento en que él dijo, yo tengo Asperger, claro, ahora entiendo. ¿No? Entonces, bueno, a eso va enfocado también un poco la segunda etapa. Tenemos ese libro ya. Gracias, Nico. Hay un libro que, no sé si lo conoce, que se llama Guía Inútil para Madres Primerizas, que leen mucho y que cuando hablaba también de la experiencia de ser madre hasta el año, con una mirada muy humorística, bueno, y era hasta el año de vida o los 2 años primero, y después crecían y decían, bueno, ¿cuándo sale el otro? Y después salieron por suerte los próximos, porque ayudaba mucho también a sentirse, no sentirse solo. Me parece que eso es lo que le puede pasar mucho a la gente que lee tu libro, ¿no? A las madres y padres que lo leen también, para no sentirse solos en el momento, pero y a todos nosotros para entenderlo. Acá me mandaron un mensaje que dice,
un lujo esta mesa, un libro obligado para docentes profesionales, es la posibilidad de mirar el otro lado de las historias, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos con la medicina narrativa? Poder entender mucho mejor lo que le pasa a la gente que nosotros vemos como médicos o profesionales, ¿no? Y esto de la... Yo quería preguntarle a Julia, esto que mencionaba, que cómo repercutió en Lucas esto, conocer el diagnóstico. ¿Qué fue lo que entendió? Que vos decís, ¿qué fue lo que cambió en él? Si es que cambió algo, no sé. Sí, a ver, en realidad cuando le dieron el diagnóstico nosotros preguntamos, pero le tenemos que decir, y la psicóloga nos dijo, no, él lo va, cuando sea adolescente lo va a googlear y te lo va a preguntar. Y sucedió tal cual. Él había googleado ciertas cosas, venía acordándose de cuando iba al jardín de infantes y me decía, los chicos me dicen que yo pegaba, pero yo les digo que a mí me costaba entender un poco a la gente. Y bueno, y él googleó, no sé si lo escuchó hace algunos años, se comparó con algunos personajes como que había visto en la tele o en alguna serie, y fue averiguando algunas cosas que le pasaban, qué sé yo, la literalidad, esto, lo otro, y cuando me lo dijo, y él sintió un alivio enorme, porque se entendió, creo que el mismo alivio que sentí yo en el momento en que dije, ah, claro, este es mi hijo. Entendió y que no era ni algo bueno ni algo malo, era lo que es, ¿no? Y que él es así, y yo soy de otra manera, y el otro es de otra manera, y de hecho, en esa conversación, él me dijo, porque lloramos los dos, me pidió que le contara todo, desde jardín de infantes, contame todo, me dijo, desde que era chiquito, y después me dijo, quédate tranquila, mamá, a mí me encanta como soy. Entonces, yo dije, ¿quién pudiera, no? Buenísimo. Pero Uno siempre con temor a lo que pueda, la reacción del otro, ¿no? Del hijo. También nos pasa a los pediatras, ¿no? A veces cuando no sabemos cómo decir las cosas o cómo preguntar, simplemente tenemos que pararnos a escuchar y ver qué es lo que nos preguntan, qué es lo que nos cuentan, más que nosotros tener la obligación de decir algo, ¿no? Así que no, fantástico. Gracias. Y al mismo tiempo, perdón, Nico, habla. No, que esto que decís, que dijo él, a mí me gusta como soy, es lo que decíamos ahí sobre el final de la entrevista, ¿no? Que vos contando lo mismo al cofre de los deseos, o no me acuerdo cómo era, pidiendo, no pidiendo que nadie lo cambie a Lucas, sino que la gente sea diferente, ¿no? En el entorno. Coti, ¿qué ibas a decir? No, yo lo que iba a decir es que cómo poder nombrarlo, cómo tener un nombre sin que sea una etiqueta como de alivio, ¿no? Cuando uno puede nombrarlo, es realmente importante poder ponerle un nombre y poder decirlo abiertamente, ¿no? Eso genera alivio inmediatamente. Y ordena, yo creo que ordena emocionalmente también, ¿no? La palabra, nombrarlo, y además cuando uno lo nombra le va perdiendo el miedo, ¿no? Como que tal cual, es lo que es, y además con los años, yo siempre digo, si a mí, a veces digo, ay, capaz que sufrí de más, porque la verdad que hoy lo veo y el camino que hizo, y a mí me encanta como es, con todos sus desafíos, pero bueno, uno cambia la mirada y empieza a entender que todos tenemos desafíos, algunos tienen muchos más desafíos, por supuesto, y otros muchos menos. Pero bueno, sí, esto de la palabra y de nombrarlo y es hacerlo, visibilizarlo también, ¿no? Porque si uno quiere que las cosas también cambien, hay que hablar del tema, básicamente. Exacto. Exacto. Aparte del libro, yo cuando leí el libro empecé a seguirte también en Instagram. Twitter no uso, pero te sigo en Instagram. Y Julia en Instagram haces algo muy que a mí me encanta leerlo, que pones como pequeños dialoguitos que tenés o con Lucas o con Ana, cotidianos, ¿no? Y que son como muy gráficos de la forma de pensar que él tiene y la forma de ver el mundo que tiene. Y no sé qué iba a decir con eso, solo los quería nombrar para que la gente se siga en Instagram, porque está bueno ver todo eso claramente. Sí. Nada, a mí cada vez que leo alguna de esas cosas, pienso en todos mis pacientes, ¿no? Que tienen el mismo diagnóstico y digo, ah, claro, pero cosas que uno ya sabe, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a esto
y cómo poder ver el otro lado nos sigue abriendo la cabeza todos los días, ¿no? O sea, Sí, creo, Nico, que también esto que decía Coti de poner en palabras permite también, y el diagnóstico, la ansiedad, bajar, poner en palabras, permite también ver todo otro costado, que también es extraordinario, ¿no? Como permite, digamos, relajar cierta parte y bueno, y también estar abierta a sorprenderse, porque sí, hay muchas veces que me agarro la cabeza y digo, ay, ¿cómo va a ser este pibe? No, por supuesto, pero después hay muchas veces que me impresionan las cosas que me dice a las 7 y 10 de la mañana, corriendo, llevando para el colegio, yo, las cosas del trabajo, todo, y él salta con cosas que digo, uff, ¿no? Entonces, o cómo pudo trabajar su empatía y en el fondo, la verdad que hoy es una de las personas más, con más registro del otro que conozco, entonces, derribar tabúes, que volvemos a la detección temprana, la importancia del trabajo, de los profesionales, de todos ustedes, de los docentes, ¿no? Todo el círculo, ¿no? Me fui también por las ramas, perdón. No. Julia, vos usás, ya sé que para escribir usás mucho el humor, pero ¿usás el humor todos los días? Te digo porque a mí me pasa que a mí me dicen que a veces no parezco humorista, ¿no? Como que, bueno, yo dibujo humor, pero a veces, viste, ando por la vida medio seria y soy como el anticomediante, ¿no? Y te quería preguntar a vos, como... Vos como que lo canalizás todo con los dibujos, digamos, y ahí te agotó la cuota de humor. No, a mí me gusta el humor como manera de vida, a mí me encanta el humor, lo que pasa es que, por supuesto, hay veces en donde uno está tan cansado y demás, en donde el humor roza la ironía, ¿no? Y entonces es una buena salida, es una buena válvula de escape, pero a veces me paso de irónica cuando estoy pasada de roscas, ¿no? Como todo, supongo, pero la verdad es que a mí me encanta reírme, me parece que el humor es un cliché, pero el humor nos sana y salva, ¿no? El humor bien entendido y, y sano, ¿no? Pero sí, me encanta. A mí reírme me parece una de las cosas más sanadoras, sí. Sería todo muy... Y además nos ayuda a no victimizarnos el humor, me parece, ¿no? Bien usado, ¿no? Porque Sí. en los médicos, viste, en la medicina o en los profesionales de salud está muy difundido también que, bueno, el humor negro para nada, para poder tolerar todo lo que vivimos y qué sé yo. No es lo mismo que vos hables con humor de tu experiencia personal a que un médico hable o una médica hable con humor de los pacientes, ¿no? O sea, me parece que está bueno que tengamos claro eso, ¿no? O sea, No, quién claro. humor y en qué momento, porque... No, sí, yo lo que veo tanto del libro, lo que estás diciendo, Julia, y lo que estamos tratando, digamos, de conversar, es que, sobre todo rescatar eso, que Lucas, como tantos otros chicos, como lo dice el libro, ve las cosas diferentes y que nos van a enriquecer, ¿no? Esa visión a los que lo vemos desde el mismo lugar. Digamos, sería como ir armando bien ese caleidoscopio de imágenes que nos dan quizás la verdadera noción de lo que es el mundo, ¿no? Una sola, desde un solo lugar. Y además esto que decían del humor y más, bueno, siempre lo que se sabe, lo que se trasciende del libro, de todo lo que charlamos y de nuestra profesión como pediatras es el respeto que tenemos hacia el otro, ¿no? Y ahí si hay respeto sobre la integridad de la otra persona y respeto por cómo ve las cosas, cómo las vive, cómo las siente, digamos, no va a haber dificultades, al contrario, todos vamos a crecer, ¿no? En esa visión colectiva. Sí, yo creo que el humor acerca en tanto empatiza y te hace o ponerte en el lugar del otro o sentir que estuviste en el lugar del otro. Yo cuando terminamos el libro hice como una prueba, ¿no? Decía, bueno, léelo, por la editora y demás, y léelo con la vara de si no le estoy faltando respeto a nadie, porque la verdad que yo no sabía, no tenía mucho la temperatura, sí había publicado unas cosas en Facebook y demás, pero mi mayor temor era
ofender a madres, sobre todo, o familias o personas que estaban transitando por un momento que es complicado, que es difícil, porque los hijos, bueno, uno deposita tanto ahí, ¿no? Entonces tenía como, o ofender también a profesionales o docentes viste, uno generaliza a los docentes, que no, hay docentes muy buenos, hay docentes excepcionales y hay docentes malos, como todo en la vida, ¿no? Entonces, ese era como mi mayor temor, y sobre todo ofender con el humor, que, bueno, a ver, que la gente se lo puede tomar mal, o que no lo entiende, o te estás riendo de tu hijo, ¿no? Entonces trataba de enfocar, porque el libro es de la madre más que del hijo, ¿no? Betty tiene experiencia en eso del humor y lo que la gente a veces no lo entiende, ¿no? Sí, yo lo que aprendí con los años de gente que se enoja con mi humor es que evidentemente si se enojan es porque algo mueve. Y si algo mueve, algo va a cambiar, ¿no? Claro. Digo, está bien, por ahí alguna vez me pasaré de la raya, no digo que, pero cuando vos haces algo, lo importante es mover para un lado, para el otro, alguien que se ríe, alguien que reflexiona, pero el que se enoja es porque, bueno, algo reflexionó. Sí. Lo peor es que pase desapercibido, tal cual. Algo que me interesaba a mí rescatar también es esto de volver, cuando hablamos de las etiquetas y de los nombres y los diagnósticos, a veces nosotros damos a muchos, en distintos ámbitos donde hay gente en formación, talleres de comunicar malas noticias, ¿no? Y a veces siempre hacemos este hincapié de, bueno, ¿qué es una mala noticia y para quién es una mala noticia? Y yo siempre pongo el ejemplo de cuando hablamos del diagnóstico de autismo con las familias, a veces es una mala noticia, pero muchas veces es esto, ¿no? Lo viven como un alivio por entender más, por saber qué hacer, por marcar un camino hacia dónde ir. Y también me pasa, siento muchas madres en general, no quiero ser sexista acá, pero lo percibo, que son más las madres en general, que es alivio por al fin alguien más me dice que mi hijo tiene algo, ¿no? Porque les pasa mucho que las familias, el entorno, entonces dicen, bueno, esto es una exagerada, basta, tranquilízate. Entonces me parece importante en esto de no tener miedo a los diagnósticos, ¿no? Porque ayudan. Sí. Sí, también creo que ahí tiene mucho que ver la confianza, la relación y el vínculo que se genera con el profesional, ¿no? Con el médico, con el pediatra, con el psicólogo, porque escuchar algo sobre un hijo es recontra duro, es muy duro, porque por más que uno está esperando ese diagnóstico, el día que lo tuvo, que lo parió, o que lo fue a buscar, o lo que sea, no se imaginó que eso iba a suceder, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un vínculo o la importancia de lo que vos decías, Nico, de cómo comunicarle, cuando uno se siente en un espacio a salvo, todo impacta de una manera distinta. Ahora, cuando uno está incómodo, cuando tiene miedo, cuando no se siente contenido, no hay calidez, con detalles de que te miren a los ojos o de lo pausado, de las preguntas, de las explicaciones, del tiempo, ¿no? De tomarse el tiempo, creo que es recontra importante eso. Yo, Nicolás, y bueno, todos, Constanza, Julia, nos quedan 3 minutitos y por ahí me gustaría que terminemos, ¿te acordás con la última parte del libro, Nico? ¿Vos lo tenés por ahí? Que no sé qué les parece. Dale, sí. Queremos, Julia, leer, bueno, voy a leer rápido, 3 minutos me van a cortar. En la diapositiva el sea amable cortito y vimos que en la última parte del libro está como un manifiesto, le decía yo, más largo, ¿no? Y lo leo y te corta. Muchas gracias a todos por esta mesa. Se corta en el medio. Gracias a ustedes por todo y a todos. Un beso. Muchísimas gracias, Julia. Mucha gente habla felicitándote sin parar, pero vamos a leerlo hasta si cerramos con esto. Dale. La gente discute si se dice autista o si es un niño con autismo. No es Asperger, tiene Asperger. No se dice así, se dice tal cosa. A mí no me importa, decirle como quieras, como tengas ganas. Para mí es Lucas. Decirle autista, Asperger, Aspi, Frick o Nerd, decirle como quieras, pero sea amable. Tené paciencia. Si te parece que se ríe raro, reíte con él. El humor es sanador. Si es demasiado sincero, escúchalo. Algo de razón debe tener.
Devolver alguna invitación. Tu hijo en casa lo pasa muy bien. Si en tu clase se enoja y patea una silla, retalo, llevarlo a la dirección y mandarle la nota al cuaderno. Sí, somos un equipo. Pero también preguntarle qué le pasa, por qué se enoja y enseñarle. Enseñar a manejar su enojo. Si lo ves en su mundo, déjalo un rato tranquilo. Capaz que fue un día duro y necesita su espacio. ¿Quién no? Si lo ves muchas veces en su mundo, alguna vez convocarlo. Ayudarlo a que vuelva. Usa tu creatividad. Ponele garra. Si querés que te mire a los ojos, no le grites desde una punta, mirame. Acercate, agachate a su altura y miralo vos. Quizá un roce en el hombro ayude. Si lo ves en crisis porque perdió su estatua de la libertad, por favor ayúdalo. Para él sí es importante. Si te gusta Gravity Falls o los dinosaurios, escúchalo. Es un experto. Si no entiende una ironía, trata de explicársela. Y si no, no importa. Si te cuesta matemáticas, pedile ayuda. Si lo ves desconcertado o perdido, acércate. Quizás es la luz, la tela del pantalón, o simplemente está cansado como vos y como yo. Si estás aburrido, mira sus dibujos. Si no entiende cómo jugar con sus amigos, explícale. Aprende muy rápido. Si alguna vez te dispersa y no termina el ejercicio en la clase, no lo retes. Mandalo a caminar a la biblioteca, seguro que en su cabeza ya lo terminó. Si le prometiste llevarlo a Tecnópolis, cumplí. Para él la palabra vale. Si cuenta un chiste 10 veces, apartalo y explicarle que quizá una vez es suficiente. No lo humilles delante de todos. Él te entiende. Si habla mucho de un tema, es que está excitado o estresado. Escuchalo alguna vez, escuchalo. Voy a saltar una parte para llegar al final. Si te parece débil, charla un rato con él. Festeja sus potencialidades y talentos. No te instales en lo que le cuesta. El balance es positivo. Valora su esfuerzo. No seas tan duro ni con él ni con nadie. No quieras cambiarlo. No pretendas que sea como el resto. Todos somos diferentes. Decile como quieras. Usa la palabra que quieras, pero tener paciencia, sea amable. Julia Moret, noviembre de 2016. Hermoso, Julia. Bueno, Un aplauso. muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Es un placer enorme, gracias. Gracias, Julia. Julia, Chao, muchas chao. gracias. Adiós.